Quizás tu serpiente NASA sea una gran ayuda, declara Lord Aberley a Selene. Quien lo mira un poco y dice es porque ella puede recorrer el castillo sin ser vista usando la fontanería. El fantasma queda sin palabras al escucharla. Lord Adrian Aberley observó a Selene con una mezcla de asombro y admiración. La joven tenía una percepción inquietante, capaz de ver más allá de lo evidente, y una astucia que sin duda habría complacido a Salazar Slytherin. Impresionante deducción, Selene, elogió el fantasma con una sonrisa indulgente. Pocos mortales habrían atado esos cabos tan rápidamente. Selene se limitó a encogerse de hombros, aparentando humildad mientras acariciaba a Nasa, su serpiente familiar. Las escamas oscuras del reptil brillaban tenuemente bajo la luz espectral de Aberley. Es un instinto, replicó con calma. Las serpientes se mueven por lugares estrechos, buscan calor y sombra. Un castillo antiguo lleno de tuberías es un paraíso para ellas, y Salazar seguramente lo sabía y debió de preparar ciertas partes para guarida de serpientes. Lord Aberley asintió, impresionado. La astucia de Slytherin se manifiesta en ti, Selene Snape. Aprovecha bien esa cualidad. Selene sonrió de lado, divertida por el cumplido. NASA podrá moverse sin ser detectada, buscar rumores y relatarme lo que escuche. Y si Dumbledore o cualquiera se le acercan, escapará rápidamente. La serpiente levantó la cabeza y siseó, como si comprendiera las palabras de su ama. Puedo hablarle cuando sea necesario, continuó Selene, aunque preferiría no llamar la atención. El fantasma la estudió con intensidad, sus ojos centelleando con una emoción que parecía orgullosa. Un plan astuto, pero recuerda, querida Selene, el conocimiento es un arma peligrosa cuando se revela antes de tiempo. No muestres todas tus cartas. Selene mantuvo la mirada del fantasma, seria. No tengo intención de hacerlo. Pero si Dumbledore cree que puede manipular a Harry como un peón, se llevará una sorpresa. Lord Aberley rió suavemente. Ah, el juego de ajedrez entre magos. No subestimes a Albus, querida. Sus movimientos son complejos, y rara vez juega una sola partida a la vez. Selene bajó la mirada hacia Nasa, que ahora se deslizaba con suavidad por su brazo. Entonces será mejor que empiece a jugar también. Nasa, explora el castillo. Escucha y observa, pero mantente oculta. Y si encuentras algo útil, ya sabes cómo hacerme saber. La serpiente siseó en respuesta y, con un rápido movimiento, se deslizó hacia el suelo y desapareció en un agujero pequeño junto a las raíces de un árbol cercano. Lord Aberley observó la escena con aprobación. Si tu familiar cumple con sus órdenes, Selene, el conocimiento será tuyo. Solo recuerda que el poder atrae enemigos, y que el precio de la verdad es la carga de conocerla. Selene le lanzó una mirada calculadora. Lo sé. Y estoy preparada para pagar ese precio. El fantasma sonrió de manera enigmática antes de desvanecerse en la niebla. Selene salió y observó la oscuridad del bosque, sintiendo el frío aire de diciembre en su rostro. El viento soplaba suave pero gélido, susurrando secretos inconfesables. Adivinó bien pues había varios sitios por donde una serpiente podía entrar, y salir sin problemas de Hogwarts sin ser vista. Su serpiente familiar había ya encontrado varios, y se lo dijo para regresar por donde vino explorando más. Con una última mirada hacia donde Nasa había desaparecido, la joven Snape dio media vuelta y regresó al castillo. Había una partida que jugar, y ella pensaba asegurarse de no ser una simple pieza más en el tablero de Dumbledore. Si Albus quería que Harry aprendiera a luchar, entonces ella también enseñaría, a su manera. Selene pensó usar el mercado multidimensional para conseguir ciertos materiales para sus bromas o trampas, luego entró en su realidad Pocket donde hace aparecer una serie de maquinarias para procesar los recursos, y para meterlos en su almacén dimensional al estar listos, y ahí vio su bolsa sin fondo la cual no había usado en mucho tiempo. El día 12 de diciembre ya están listas las trampas de Selene, y la reparte en cada aula del castillo.
Los pasillos de Hogwarts vibraban con el bullicio habitual de estudiantes que se dirigían a sus clases, charlando animadamente mientras se acomodaban en sus pupitres. Selene observaba desde un rincón oscuro del corredor, envuelta en las sombras gracias a su habilidad de sigilo. Su mirada fría se iluminaba con un toque travieso al escuchar los primeros gritos de sorpresa. En el aula de encantamientos, un alumno de Hufflepuff hojeó un libro abandonado en su escritorio. ¿Qué es esto? ¿Un regalo adelantado de Navidad? Preguntó mientras sus amigos se reían. Pero la risa se convirtió en gritos cuando las páginas se desplegaron como serpientes de papel, envolviendo su cuerpo rápidamente hasta convertirlo en una momia improvisada. Sus compañeros retrocedieron horrorizados mientras el joven intentaba liberarse, forcejeando con las cintas encantadas. En el aula de pociones, una estudiante de Ravenclaw abrió su libro y la tinta cobró vida, formando símbolos arcanos que se arrastraban por sus manos y brazos como tatuajes oscuros. Sus ojos se abrieron con terror al ver las marcas recorrerle la piel, hasta que las letras comenzaron a girar, soltando chispas verdes, con lo cual algunos pensaron que era una sombra de los Slytherin. En defensa contra las artes oscuras, un chico de Gryffindor hojeó un volumen grueso y las páginas se arremolinaron, levantando un torbellino de hojas encantadas que lo rodearon en un caos de viento y papel. Sus amigos retrocedieron, asombrados, mientras el torbellino se calmaba y el estudiante emergía despeinado pero intacto. Selene dejó escapar una risa suave, satisfecha al escuchar la conmoción. Un pequeño recordatorio de lo impredecible que puede ser la magia, murmuró, sus ojos brillando con malicia. Sin embargo, había un propósito más allá de la simple diversión. Las trampas sutilmente encantadas contenían runas de detección para rastrear la actividad mágica inusual, y detectar hechizos prohibidos o presencias sospechosas en el castillo. Hortensia, la acromántula, le había advertido que Dumbledore estaba manipulando los eventos para guiar a Harry y sus amigos hacia la piedra filosofal. Si quería intervenir, necesitaría saber más, y estas trampas serían los ojos y oídos que le proporcionarían esa ventaja. Mientras tanto, en el gran comedor, la conmoción había llegado a oídos de los profesores. Minerva McGonagall, con el ceño fruncido y la mirada de acero, cruzó el lugar rápidamente, mientras Severus Snape observaba a los estudiantes afectados con una expresión neutra que ocultaba una intensa sospecha. Dumbledore, con una chispa de diversión en sus ojos, miró a su alrededor antes de intercambiar una mirada significativa con Snape. Parece que alguien tiene un sentido del humor muy peculiar, comentó en voz baja, acariciando su larga barba. Snape no respondió, pero sus ojos oscuros barrían el lugar, buscando alguna señal de su hija. Selene observaba desde las sombras, oculta por un encantamiento de invisibilidad. Una sonrisa perezosa se formó en sus labios al ver la expresión de su padre. Que comience el juego, pensó antes de deslizarse entre las sombras y desaparecer de nuevo. El tablero estaba preparado y las piezas empezaban a moverse. El gran comedor de Hogwarts se había convertido en un hervidero de caos y magia descontrolada. Las momias de papel se retorcían alrededor de los alumnos atrapados, y los insectos de tinta bailaban en el aire como enjambres oscuros, zumbando y rozando a los estudiantes que gritaban y agitaban las manos desesperadamente. Minerva McGonagall, con la varita en alto y el ceño fruncido, lanzó un firme Finite Incantatem, pero el hechizo no tuvo el efecto esperado. En lugar de disipar la magia, sus palabras parecieron enfurecer a los encantamientos. Las momias de papel redoblaron sus esfuerzos, apretando con fuerza mientras los insectos de tinta viraban en picada hacia la profesora, revoloteando a su alrededor como una nube de pesadilla. McGonagall retrocedió, azotando el aire con hechizos de dispersión mientras los insectos se arremolinaban. «Por Merlín», exclamó Flitwick, parpadeando nerviosamente mientras desarmaba a un par de momias que intentaban envolverlo. «Cálmense todos», bramó Dumbledore, alzando ambas manos con autoridad. En un movimiento rápido y calculado,
Apuntó su varita hacia los estudiantes afectados, y conjuró un petrificus totalus masivo que los hizo quedar rígidos como tablas antes de que el papel o la tinta pudieran causarles daño. Los alumnos quedaron paralizados, pero seguros. Los profesores intercambiaron miradas tensas y comenzaron a desactivar los hechizos con paciencia y precisión. Flitwick murmuraba contra conjuros avanzados mientras Pomona Sprout limpiaba a un grupo de Hufflepuffs atrapados, usando una combinación de herbivicus y encantamientos calmantes. Finalmente, tras varios minutos de trabajo arduo, el gran comedor recobró una apariencia de relativa normalidad, aunque algunos estudiantes aún temblaban y se limpiaban los restos de tinta o se deshacían de los fragmentos de papel. Dumbledore, con una expresión pensativa, miró a sus colegas. Unos hechizos curiosos, sin duda. Bastante sofisticados. Snape observaba con los ojos entrecerrados, su varita todavía en alto. Esto no fue una simple broma, dijo con un tono cortante. Esto fue una prueba. ¿Una prueba de qué? Intervino McGonagall, todavía alterada mientras sacudía insectos imaginarios de su túnica. Snape cruzó los brazos, mirando a Dumbledore y luego a sus colegas. De cómo actuaríamos en una situación con alumnos como rehenes o bajo el control de un hechizo enemigo. Evaluaron nuestras respuestas y habilidades. Los ojos de Dumbledore brillaron un instante antes de asentir lentamente. Interesante hipótesis, Severus. ¿Y quién, en tu opinión, estaría detrás de esto? Snape guardó silencio un momento, pensando en su hija desaparecida y sus habilidades cada vez más inquietantes. Sin embargo, no reveló eso y dijo: quizás algunos de nuestros oscuros invitados no invitados está planeado algo. Alguien con un conocimiento avanzado de magia oscura y encantamientos. Puede que incluso un aliado de Voldemort. O alguien que quiera demostrar algo. Dumbledore estudió el rostro de Snape por un momento antes de sonreír ligeramente. Entonces, será prudente estar más atentos. Snape apenas inclinó la cabeza, pero su mente estaba en otra parte. Esto tenía el estilo característico de alguien que deseaba medir las habilidades de los profesores de Hogwarts. ¿Qué pretendía su hija hacer si era ella la que estaba detrás de todo esto? Mientras tanto, en un rincón oscuro y apartado, una pequeña araña observaba la escena con atención antes de escabullirse. Selene recibiría el informe detallado de cómo los profesores habían manejado su pequeña travesura. Lejos de allí, Selene escuchó el reporte de Hortensia mientras acariciaba a Nasa, su serpiente familiar. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Así que superaron la prueba. Interesante. Aunque no esperaba menos de ellos. La blanca acromántula chirrió en aprobación mientras Selene pensaba en sus próximos movimientos. La piedra filosofal, el interés de Dumbledore en Harry, y la presencia ominosa de Voldemort en el horizonte. Cada pieza debía moverse con cuidado. Y ella estaba más que dispuesta a jugar este peligroso juego. El gran comedor estaba en completo silencio cuando las gemelas Patil irrumpieron corriendo, lágrimas en los ojos y respiración agitada. «Ayúdenos, profesores», gritaron al unísono, sus voces temblorosas llenas de urgencia. McGonagall y Flitwick se acercaron de inmediato, seguidos por Snape y Dumbledore, que observaban con preocupación. «¿Qué ocurre?», inquirió McGonagall, manteniendo la calma a pesar de la evidente desesperación de las chicas. «Es Granger», exclamó Padma, con el rostro pálido. «Está atrapada». «¿Atrapada dónde?», preguntó McGonagall, frunciendo el ceño. Las gemelas alzaron un libro viejo y polvoriento, de cubierta oscura y con extraños símbolos grabados. Las esquinas estaban desgastadas y la encuadernación parecía a punto de deshacerse. Parvati, temblando, extendió el libro hacia los profesores. Flitwick lo tomó con delicadeza y observó la portada. Un título desvaído en latín antiguo se deslizaba por la cubierta, pero lo que le hizo jadear fue el dibujo que apareció al abrir el libro. En una página amarillenta y rasgada, la tinta oscura formaba la imagen de Hermione Granger, atrapada en una ilusión bidimensional.
Sus movimientos eran frenéticos, sus ojos reflejaban pánico mientras tocaba los bordes del dibujo, como si intentara romper una barrera invisible. La pequeña figura movía los labios, pero ningún sonido escapaba de las páginas. Hermione estaba atrapada. «Merlín nos ampare», exclamó Flitwick, alzando la varita. «Esto es magia de captura antigua, una trampa de tinta mágica». «¿Cómo sucedió esto?», inquirió Dumbledore, con el rostro grave. Parvati explicó apresuradamente. Hermione estaba en la biblioteca, investigando sobre la piedra filosofal, cuando encontró este libro. Apenas lo abrió, la tinta se levantó como un torrente y la envolvió. No pudimos detenerlo. Snape apretó los dientes, entrecerrando los ojos al mirar el libro. Un encantamiento de aprisionamiento que se activa como una trampa. Muy avanzado y oscuro. No cualquier mago podría conjurar algo así dentro de Hogwarts. Al menos que... Snape rápidamente lanza varios hechizos al libro descubriendo que aparte de la trampa no hay nada mortal en él. A decir verdad, aunque la trampa si bien es efectiva no es tan fuerte como pudiera ser, y nada peligrosa, por eso las defensas no se activaron, es una mera broma nada más. Los profesores intercambiaron miradas significativas. Dumbledore no dijo nada, pero sus ojos brillaban con una peligrosa intensidad. Severus, Filius, Minerva, conmigo, ordenó Dumbledore. Llevaremos el libro a un lugar seguro y liberaremos a la señorita Granger. Parvati, Padma, volved a la torre de Gryffindor y Ravenclaw. Las clases quedan suspendidas por hoy. Las gemelas Patila sintieron nerviosas y se retiraron apresuradamente. Los estudiantes comenzaron a murmurar en voz baja, inquietos por el repentino incidente. En una cámara oculta de Hogwarts, iluminada por velas parpadeantes, Dumbledore colocó el libro en una mesa de piedra mientras los otros profesores lo rodeaban. Severus lanzó un hechizo de protección mientras Flitwick analizaba los intrincados patrones mágicos que impregnaban las páginas. «Es una trampa de intelecto», dijo Flitwick, pensativo, recordó algunos caos de su época. Un hechizo que atrapa a alguien dentro de una ilusión interminable hasta que el conjurador decida liberarlo o la víctima colapse si no resuelve cómo salir por su cuenta. Snape frunció el ceño. «Entonces debemos perturbar la magia que sostiene el hechizo». Dumbledore alzó la varita de saúco, y con un movimiento fluido conjuró una luz plateada que se extendió sobre el libro. La imagen de Hermione se agitó, sus movimientos más desesperados, como si sintiera la presencia de sus rescatadores. «Accio Hermione Granger», exclamó Dumbledore. La figura de Hermione se desvaneció por un instante antes de regresar con mayor claridad, como si el hechizo resistiera la llamada. La tinta negra se vuelve más oscuro que antes. Flitwick frunció el ceño y murmuró un encantamiento complejo. La tinta se agitó violentamente, y el dibujo de Hermione comenzó a desintegrarse, disolviéndose en sombras. Un instante después, un destello brillante llenó la habitación y Hermione apareció, cayendo de rodillas, jadeante y temblorosa. «Señorita Granger», exclamó McGonagall, inclinándose junto a ella. Hermione, pálida y con ojos muy abiertos, asintió débilmente. Estaba atrapada. En un laberinto de preguntas. ¿Y si respondía mal? Me perdía más. Dumbledore posó una mano tranquilizadora en su hombro. «Ya está a salvo, Hermione. Lo peor ha pasado». Hermione aún temblaba, pero su expresión mostraba determinación. Fue una trampa. ¿Pero quién haría esto? Algún estudiante hizo esto. Snape cruzó los brazos y lanzó una mirada severa. Una trampa demasiado sofisticada para un simple bromista. Esto fue obra de un mago con un conocimiento profundo y oscuro. Así que los gemelos Weasley quedan descartados, declara el maestro de pociones. Mientras tanto, en un rincón apartado del castillo, Selene acariciaba a Nasa mientras la pequeña acromántula hablaba con Hortensia y ésta le informaba de lo ocurrido. La bruja observó la tenue luz del castillo y esbozó una sonrisa astuta. «Así que los profesores lograron liberarla», susurró. «Bien, al menos no son tan inútiles como pensé.
Aunque mi intención no era dejarla prisionera, solo darle información, y una lección de tener cuidado con lo que se toca y lee en el mundo mágico. Sus ojos destellaron con determinación. Es hora de tomar medidas más drásticas. Mientras la oscuridad envolvía Hogwarts, Selene comenzaba a tejer un nuevo plan, uno que pondría a prueba no solo a Harry, sino también a aquellos que creían controlarlo todo. La partida apenas comenzaba. Luego del incidente analizaron el libro, y encontraron ciertas contradicciones. Si bien parecía antiguo, era nuevo realmente, y la técnica de fabricación es más semejante a la usado por los muggles en la producción en masa, aparte que no tenía tantas defensas que impidieran que alguien sacara a la señorita Granger, quien fue la única que recibió ese tipo de libro. Harry y Ron consuelan a su amiga, a la cual los lleva a un sitio retirado, y les dice que fue Selene la causante. En un rincón apartado del castillo, ocultos por un tapiz raído que representaba a un mago medieval luchando contra un dragón, Harry, Ron y Hermione se sentaron sobre un par de baúles viejos. La luz de una lámpara mágica proyectaba sombras danzantes sobre los muros de piedra mientras Hermione respiraba hondo, intentando calmarse después de su experiencia aterradora. «No entiendo cómo pasó», dijo Harry, frotándose la frente. «¿Estás segura de que fue Selene?» Hermione asintió con firmeza, pero una sombra de duda cruzó su rostro. «Sí, cuando estuve atrapada en el libro. Podía escuchar su voz. Fue extraño. Ella me explicó que el libro era para pasarme un mensaje que el director no debía escuchar». Ron abrió los ojos de par en par. «Eso es una locura. ¿Un libro falso hecho como trampa para darte un mensaje?» Lo más inquietante es que dijo que el propio Dumbledore fue quien puso el libro Artefactos únicos y legendarios del mundo mágico en la biblioteca, continuó Hermione, apretando los labios. Un hechizo de compulsión para que lo leyéramos. Harry intercambió una mirada con Ron. ¿Dumbledore? Eso no tiene sentido. ¿Por qué nos pondría en haría eso? No lo sé, admitió Hermione, nerviosa. Pero si Selene tiene razón, entonces Dumbledore está manipulándonos. Ron se dejó caer contra la pared de piedra, pasándose una mano por el cabello rojizo. Pero Selene no es precisamente un ángel, ¿verdad? Digo, no sabemos mucho de ella, y ha hecho cosas raras. Hermione frunció el ceño. Eso es cierto. Pero lo que dijo tenía sentido. El libro solo estaba ahí, gusto para ser agarrado y leído por nosotros, bueno, Harry y yo más que todo. ¿Y si fue Dumbledore quien lo puso allí? Harry sintió un nudo formarse en su estómago. Los ojos verdes se oscurecieron con una mezcla de desconfianza y confusión. ¿Y si Selene está intentando manipularnos también? Hermione negó con la cabeza. Tal vez, pero no parece que busque hacernos daño. Quizás quiere advertirnos. Si el director realmente nos está usando, tenemos que ser cuidadosos. Ron lanzó una mirada recelosa. ¿Y si todo esto es un juego raro de Selene para que desconfiemos de Dumbledore? Quizás, dijo Harry, apretando los puños. Pero si el director nos está ocultando cosas, tenemos derecho a saberlo. El trío se quedó en silencio, sus mentes dando vueltas en un mar de incertidumbres. Harry finalmente rompió el silencio. Lo descubriremos. No confiaremos ciegamente en nadie. Dumbledore, Selene, quien sea. Vamos a llegar al fondo de esto. Hermione asintió con decisión, mientras Ron se encogía de hombros, aunque claramente inquieto. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Ron. Harry esbozó una media sonrisa. Investigamos. Buscaremos respuestas, y si Dumbledore nos está usando, lo sabremos antes de que nos meta en problemas más grandes. El trío dorado, ahora con más preguntas que respuestas, salió del escondite. Sombras de duda se cernían sobre ellos, y una silenciosa promesa de no ser peones en un juego que apenas comenzaban a entender. Mientras se dirigían hacia la sala común de Gryffindor, una figura oscura observaba desde la penumbra, con una mirada calculadora y astuta. «Muy bien, pequeños detectives», murmuró Selene para sí misma. «Veamos qué tan bien juegan este juego».
Hermione se paseaba de un lado a otro en la sala común de Gryffindor, su mente una tormenta de pensamientos. La chimenea chisporroteaba, proyectando sombras inquietas sobre las paredes de piedra mientras el fuego crepitaba con un calor que apenas lograba calmar el gélido nudo en su estómago. Ron y Harry la observaban desde sus asientos junto al fuego, intercambiando miradas preocupadas. «Hermione, vas a desgastar el suelo si sigues caminando así», bromeó Ron, intentando aliviar la tensión, pero su voz sonaba forzada. Harry se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. «¿Estás pensando en Selene?» Hermione se detuvo en seco, apretando los labios antes de asentir. «Sí. Y en Dumbledore. En todo esto». Harry miró el libro que Hermione había traído, el mismo que la había atrapado en sus páginas. Sus dedos se crisparon. «No entiendo por qué Dumbledore haría algo así. Él nos protege. Siempre lo ha hecho. Según dicen». «¿Y si protegernos no es su verdadero objetivo?», preguntó Hermione, con una voz cargada de amargura. «No me gusta admitirlo, pero Selene tenía razón. Ese libro en la biblioteca no era una coincidencia. Alguien quería que lo encontráramos, que lo leyéramos, y que fuéramos tras la piedra filosofal. ¿Y si Dumbledore nos está usando para probar algo?». Ron tragó saliva, incómodo. «¿Probar qué?». «Nuestro temple, nuestras habilidades», dijo Hermione con un tono cortante. «Harry es el niño que vivió, el elegido, pero hasta ahora nadie le ha enseñado a protegerse realmente. Siempre es como si lo pusieran a prueba. Primero quizás el troll, pero fui salvada por Selene si bien ustedes se dirigían a donde estaba, luego las sospechas sobre Snape. ¿Quién te salvó la vida, Harry, y ahora esto?». Harry negó con la cabeza, todavía aferrado a una lealtad instintiva hacia el director. «Dumbledore no nos haría eso». Si bien luego pensó de otra manera. «¿Y si no es Dumbledore?», preguntó Ron. «¿Y si alguien más está manipulando las cosas?». «Entonces Selene nos habría advertido», replicó Hermione. «Lo dijo claramente, el libro de artefactos fue puesto allí por el director». Harry apretó los puños. «Si todo esto es verdad, tenemos que enfrentarlo. Pero primero necesitamos respuestas». Hermione se mordió el labio inferior, insegura. Podría intentar hablar con Selene. No es que confíe en ella, pero hasta ahora ha dicho la verdad. Ron soltó una risita nerviosa. «Buena suerte con eso. Esa chica es como un mal sueño que aparece y desaparece cuando quiere». Hermione lo ignoró. «Si puedo hacerla hablar, quizá podamos entender qué busca realmente». «O acabar como una moña de papel esta vez», murmuró Ron, cruzado de brazos. Harry asintió, decidido. «Si vas a hablar con ella, no vayas sola. Nosotros iremos contigo». Hermione abrió la boca para protestar, pero el brillo determinado en los ojos de Harry la hizo callar. A fin de cuentas, era el elegido. Y si Dumbledore estaba jugando un juego peligroso, más les valía estar preparados. «Está bien», aceptó finalmente. «Lo haremos juntos». Harry y Ron asintieron, y una determinación silenciosa se estableció entre ellos. Buscarían respuestas, y si había secretos por revelar, los desenterrarían. Mientras tanto, desde las sombras de un rincón alto de la sala común, un par de ojos observaban. Selene los contemplaba con una sonrisa enigmática antes de desvanecerse en un susurro de oscuridad. «Muy bien, chicos. Vengan por sus respuestas. Si pueden soportarlas», murmuró antes de desaparecer en la penumbra. Harry, Ron y Hermione estaban sentados en la mesa más apartada de la biblioteca, lejos de los estudiantes que hojeaban libros de encantamientos o trabajaban en pergaminos interminables. Y una nota de Selene yacía en el centro de la mesa, sus palabras escritas con una caligrafía elegante pero cortante. El silencio era denso, solo roto por el crujir ocasional de páginas y el susurro de plumas sobre pergamino. Ron fue el primero en hablar, con un temblor en la voz. «Esto es una locura. Nos escucho hablar. ¿Cómo sabe todo esto? ¿Y por qué parece que lo disfruta?». Hermione tenía el ceño fruncido mientras repasaba mentalmente la nota una y otra vez. «No lo entiendes, Ron.
Lo que está diciendo sobre Dumbledore. ¿Y si tiene razón? No puede ser, espetó Harry, con una mezcla de incredulidad y enojo. Dumbledore es el mejor mago que existe. El único al que Voldemort teme. Ron se estremeció al escuchar el nombre prohibido. No digas ese nombre. Hermione ignoró la reacción de Ron, sus ojos llenos de determinación. Harry, Selene dijo que no le temamos al villano, sino al héroe. Si Dumbledore tuvo una relación cercana con Grindelwald y luego con Voldemort antes de que se convirtieran en magos oscuros, ¿no te parece extraño? Harry se cruzó de brazos, intentando mantener la compostura. ¿Insinúas que Dumbledore está detrás de todo esto? No exactamente, murmuró Hermione, pero tal vez no sea tan inocente como creemos. Ron, pálido como un fantasma, miraba a su alrededor. Eso de que nos escuchó. ¿Acaso se oculta cerca nuestro y estará ahora en la biblioteca? Hermione cerró los ojos, respirando hondo antes de responder. No. Creo que tiene formas de vigilar el castillo. Tal vez criaturas mágicas, hechizos. Cosas que ni siquiera conocemos. Harry apretó la nota entre sus dedos. Entonces sabe todo lo que hablamos en la torre de Gryffindor. Probablemente, admitió Hermione con amargura. Lo cual significa que no podemos confiar en ningún lugar dentro del castillo para hablar de esto. Ron tragó saliva. ¿Y entonces qué hacemos? Hermione tomó una decisión. Necesitamos hablar con Selene directamente. Sin juegos, sin notas misteriosas. Y si nos está espiando, que sepa que no nos vamos a quedar quietos. ¿Y cómo se supone que la encontremos? Preguntó Ron con escepticismo. Harry miró fijamente la nota, sus ojos verdes ardiendo con una mezcla de frustración y resolución. No. Ella nos encontrará a nosotros. Hermione levantó una ceja. ¿Estás seguro? Sí. Si está tan interesada en advertirnos, entonces querrá hablar. Y cuando lo haga, le sacaremos respuestas de una vez por todas. Ron suspiró, frotándose las sienes. Espero que sepas lo que haces, Harry. Harry no respondió. Solo observó la nota mientras las palabras resonaban en su mente. No le temas al villano, sino al héroe. En un rincón oscuro de la biblioteca, una pequeña araña observaba la escena, sus múltiples ojos reflejando el resplandor tenue de las lámparas de aceite. Movió sus patas lentamente antes de deslizarse entre las sombras. Su mensaje estaba listo para ser transmitido. En el frío mañaneo invernal del bosque prohibido, Selene sonrió mientras acariciaba a Nasa, su serpiente familiar. ¿Listos o no? Aquí vamos, Potter. La nieve caía suavemente sobre los terrenos de Hogwarts, cubriendo todo con un manto blanco y brillante. Selene observaba los copos caer desde el borde del bosque prohibido mientras Nasa se enrollaba incómodamente alrededor de su brazo, sus escamas vibrando con un leve estremecimiento. Bueno, Nasa, esta es otra forma del agua que se llama nieve, dijo Selene, sosteniendo un copo en su mano enguantada antes de dejar que se derritiera en un pequeño charco de agua helada. La serpiente siseó con desagrado, su lengua bífida probando el aire frío. Es húmeda y fría. No me gusta. Selene sonrió, divertida. Lo imaginé. Mejor volvamos al castillo antes de que te conviertas en un carámbano escamoso. Quizás Harry y compañía ya encontraron lo que les deje, Selene pensó. Mientras regresaban, el trío dorado estaba en el dormitorio de los chicos en la torre de Gryffindor, con la mesa cubierta de viejos ejemplares del Profeta Diario. Hermione sostenía uno con las manos temblorosas, leyendo en voz alta. Albus Dumbledore defiende a Grindelwald. El director de Hogwarts aboga porque su antiguo amigo no sea ejecutado, alegando que incluso los más oscuros pueden redimirse. Ron frunció el ceño. ¿Antiguo amigo? ¿En serio? Hermione siguió hojeando y sacó otro artículo. Este es sobre la Orden del Fénix. Dice que Dumbledore les prohibió usar letales contra los mortífagos, incluso cuando atacaban a inocentes. Harry tomó el periódico y lo leyó rápidamente antes de tirarlo sobre la mesa. Eso no tiene sentido.
¿Cómo puedes detener a Voldemort si no estás dispuesto a luchar de verdad? Hermione se mordió el labio inferior. Quizás quería darles una segunda oportunidad. Pero es ingenuo. Ron bufó. ¿Ingenuo? Es demente. Si alguien intenta matarte, ¿vas a hablarle de redención? Harry miró los periódicos con el ceño fruncido. Hay algo raro en todo esto. Sin más preámbulos, se puso de pie, decidido. Voy a hablar con Snape. ¿Qué? Exclamaron Ron y Hermione al unísono. Él estaba en la orden, y sabe mucho más de lo que dice, declaró Harry con firmeza. El calabozo de las mazmorras de Hogwarts era frío y húmedo. Las sombras danzaban por las paredes de piedra iluminadas solo por unas pocas velas. Harry entró con paso decidido, su varita firmemente en la mano. Severus Snape levantó la vista de su escritorio lleno de ingredientes para pociones. Sus ojos oscuros brillaron con irritación al ver a Harry. ¿Qué quiere ahora, Potter? Harry se irguió. ¿Es cierto que Dumbledore prohibió matar mortífagos durante la guerra? ¿Y que defendió a Grindelwald? Snape entrecerró los ojos. ¿De dónde sacó esa información? Viejos periódicos, respondió Harry con franqueza. Snape suspiró, sus dedos tamborileando sobre el escritorio. Sí, es cierto. Dumbledore siempre ha tenido una visión compasiva, incluso para los más despreciables. Considera que nadie está más allá de la redención. Harry apretó los puños. ¿Y crees que tenía razón? Snape lo miró con dureza. He visto de primera mano lo que los mortífagos pueden hacer, Potter. Algunas almas están tan corrompidas que solo la muerte puede detenerlas. Harry respiró profundamente, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Por qué entonces? ¿Por qué dejar vivir a gente tan peligrosa? Snape lo observó largamente antes de responder. Porque Dumbledore cree que si cruzas esa línea, incluso con una buena causa, te vuelves igual que ellos. Se aferra a la esperanza de que un alma perdida puede ser redimida. Harry sintió un nudo en el estómago. Eso es peligroso. Lo es, concedió Snape, pero Dumbledore tiene sus ideales. Aunque a veces, esos ideales ponen a otros en peligro. Lo sé bien, declara Snape. El silencio cayó entre ellos, tenso y pesado. Finalmente, Snape habló, su voz más baja y cargada de preocupación. Potter, si alguien te ofrece redención, piénsalo 2 veces antes de aceptarla a ciegas. Harry asintió lentamente, dándose cuenta de que las respuestas solo habían generado más preguntas. Mientras salía de las mazmorras, una serpiente se deslizaba en la cañería, observándolo o escuchando cuando puede antes de desaparecer en una grieta de la pared. En otro rincón oscuro del castillo, Selene sonrió al recibir el mensaje de NASA. Parece que Harry está empezando a cuestionar a sus héroes. Lord Adrian Aberley apareció a su lado con una ceja arqueada. Eso lo acerca a la verdad, pero también lo pone en peligro. Selene acarició a NASA, una chispa de determinación en sus ojos. Pues tendremos que asegurarnos de que esté preparado para lo que viene. Harry subía las escaleras hacia la torre de Gryffindor, pero sus pensamientos eran un torbellino imposible de apaciguar. Las palabras de Snape resonaban en su mente. Dumbledore cree que si cruzas esa línea, incluso con una buena causa, te vuelves igual que ellos. La idea era inquietante. ¿Dumbledore realmente pensaba que mantener la pureza de la Orden del Fénix justificaba dejar vivos a los mortífagos? ¿Esperaba que el perdón y la redención los transformaran? Harry apretó los dientes. Pensaba en todas las víctimas que Voldemort y sus seguidores habían dejado atrás. ¿Cuántos hubieran vivido si la Orden hubiese luchado con más dureza? Entonces, su mente vagó a los recuerdos de Snape, las burlas y humillaciones que su padre y sus amigos habían infligido al joven Slytherin. James Potter, el héroe, el valiente, era también un matón arrogante en sus años escolares. Era un pensamiento amargo, difícil de aceptar. ¿Entonces Dumbledore era como tío Vernon? La idea lo golpeó con fuerza. Tío Vernon le había insistido durante años que debía estar agradecido por un hogar, incluso si ese hogar era una prisión donde era tratado como un sirviente.
¿Dumbledore había hecho algo similar? ¿Decirle que era especial mientras lo mantenía ignorante, controlado y listo para un destino del que nunca tuvo voz ni voto? Harry respiró hondo. Todo se sentía como un juego de ajedrez, y él no era más que una pieza. Pero eso tenía que cambiar. En las mazmorras, Severus Snape cerró la puerta de sus aposentos, cansado y frustrado tras la charla con Potter. El chico había hecho demasiadas preguntas y, lo peor de todo, preguntas inteligentes. Un destello de color púrpura llamó su atención sobre su escritorio. Frunció el ceño y avanzó con cautela, preparado para cualquier trampa o broma desagradable. Sobre la mesa descansaba un paquete envuelto en un elegante papel negro con un lazo púrpura oscuro. Un sobre pequeño estaba encima con una caligrafía elegante y familiar. Para mi querido padre. Espero que este obsequio sea de su agrado y adecuado para futuras ocasiones formales. Selene. Snape levantó una ceja, intrigado. Con un movimiento suave desató el lazo y desplegó el papel. Dentro había un traje de hechicero de un morado profundo, casi negro, con bordados plateados en el cuello y los puños. La tela era suave al tacto, claramente encantada para ser resistente y cómoda. Un diseño impecable, sobrio pero distinguido. Sus dedos recorrieron la tela con una mezcla de asombro y desconfianza. Selene no era alguien que diera regalos sin motivo. ¿Eso creía, un gesto de afecto o un mensaje oculto? Se preguntó. Una sonrisa apenas perceptible apareció en sus labios. A pesar de sus dudas, el traje era magnífico, mucho más de lo que habría esperado. Astuta, como siempre, murmuró, con una chispa de orgullo paternal en los ojos. Snape dejó el traje con cuidado y se permitió un momento de reflexión. La pregunta no era qué quería Selene con este regalo, sino cuándo revelaría sus verdaderas intenciones. El juego en Hogwarts estaba volviéndose cada vez más peligroso, y Selene parecía tener sus propias reglas. Después de todo, bajo las reglas de otros no ganarás. El gran comedor estaba lleno de un cálido resplandor. Las velas flotaban en el aire, los árboles de Navidad resplandecían con luces encantadas y los adornos colgaban mágicamente. A pesar de la atmósfera festiva, Harry, Ron y Hermione mantenían una cautela silenciosa, una sombra sobre sus pensamientos. La conversación con Snape aún resonaba en la mente de Harry, y sus amigos tampoco confiaban ya en Dumbledore como antes. Los días avanzaron y, el 23 de diciembre, Hermione se despidió con un abrazo apretado para cada uno de sus amigos. «Cuídense, y no se metan en líos», advirtió con severidad, aunque sus ojos reflejaban preocupación más que autoridad. «Tranquila, Hermione», dijo Ron con una sonrisa. «¿Qué es lo peor que podría pasar?» Hermione puso los ojos en blanco antes de marcharse. Llegó el día de Navidad, y el dormitorio de Harry se llenó de regalos. Entre los paquetes, uno sobresalía envuelto en un material suave y elegante. Al abrirlo, Harry sintió una extraña emoción al descubrir una capa de invisibilidad. Ron dejó caer su caja de ranas de chocolate al verlo. «Eso es increíble», exclamó Ron, maravillado. Harry recordó las palabras de la nota adjunta: «Perteneció a tu padre. Úsala bien». La sensación de conexión con James Potter fue abrumadora, y perturbadora al recordar lo que sabía de él. Un objeto tan raro, tan valioso. ¿Por qué se lo devolvían ahora? Aún así, no pudo contener el impulso de probarla. La capa lo envolvió perfectamente, ocultándolo de la vista. Ron lo buscaba con desesperación hasta que Harry dejó escapar una risa. «Esto es alucinante», dijo, quitándose la capa. Esa noche, con Ron roncando suavemente, Harry sintió el tirón de la curiosidad. ¿Qué secretos le ocultaban todavía? ¿Podría encontrar respuestas en la sección prohibida de la biblioteca? Silencioso como un espectro, Harry se deslizó bajo la capa de invisibilidad y salió de la torre de Gryffindor. Los pasillos estaban oscuros y vacíos, y la tensión en el aire era palpable. Finalmente, llegó a la biblioteca. Las estanterías de la sección prohibida estaban llenas de libros polvorientos y antiguos.
Con cautela, Harry tomó un tomo grueso y pesado titulado Artes Oscuras y sus contramedidas. Apenas abrió el libro cuando un chillido estridente llenó la habitación. Un alarido espectral desgarrador resonó por los muros de piedra, helándole la sangre. «Maldita sea», jadeó Harry, soltando el libro que cayó al suelo con un golpe sordo. Pero antes de que pudiera reaccionar, un destello oscuro surcó el aire, y lo golpeó el libro callándolo. El Gryffindor se permitió un suspiro de alivio cuando el grito del libro cesó, agradeciendo que no hubiera atraído a Filch o a la gata vigilante, la señora Norris. Harry sintió un dolor agudo antes de que sus rodillas cedieran. La capa de invisibilidad resbaló de sus hombros mientras se desplomaba. Silencio. Algo invisible se movió, y un susurro frío llegó a sus oídos antes de perder el conocimiento. Tan imprudente como siempre, Harry Potter. El aire se llenó con un leve aroma a humo y canela antes de que todo se desvaneciera en la oscuridad. Unos minutos más tarde, luego de ver si alguien estaba cerca, en un rincón apartado de la biblioteca, Selene reapareció bajo el amparo de un hechizo de invisibilidad más complejo que el de la capa de Harry. Sacudió la cabeza con exasperación mientras observaba al inconsciente Gryffindor en el suelo. «Siempre tan impulsivo, hermano», murmuró. Con un movimiento de varita, Harry fue colocado suavemente contra una estantería, la capa cubriéndolo de nuevo. Selene chasqueó la lengua y revisó el libro en el suelo. «Dumbledore, siempre jugando a manipular», susurró antes de dejar caer el tomo en una mesa cercana. El muchacho despertaría pronto y Selene desaparecería entre las sombras, como siempre. Harry abrió sus ojos y se fue caminando con pasos ligeros por el corredor, la capa de invisibilidad ondeando suavemente alrededor de sus tobillos mientras se alejaba de la sección prohibida de la biblioteca. Avanzaba por un pasillo estrecho y sombrío cuando escuchó voces elevadas más adelante. Se asomó con cautela y vio a Severus Snape enfrentándose a un hombre de aspecto escurridizo y malhumorado, con un aroma inconfundible a ajo. El profesor Quirrell parecía tembloroso y nervioso mientras Snape le susurraba algo en tono amenazante, los ojos oscuros centelleando con una furia contenida. «Ya te lo advertí, Quirrell», susurró Snape. «Si intentas algo más, no habrá hechizo que te proteja de mí». El profesor de defensa contra las artes oscuras tartamudeó una respuesta que no alcanzó a escucharse claramente. Pero antes de que Harry pudiera aguzar el oído, notó que los ojos de Snape se desviaban, frunciendo el ceño como si percibiera una presencia cercana. Harry sintió un nudo de pánico en el estómago. Se dio la vuelta y se escabulló antes de que el pocionista decidiera investigar. Sin darse cuenta de a dónde lo llevaban sus pasos, Harry tropezó con un arco de piedra que lo condujo a una habitación amplia y abandonada. Polvo y telarañas decoraban cada rincón, y el aire olía a antigüedad. En el centro, un objeto de gran tamaño y marco dorado se alzaba con majestuosidad, un espejo imponente con inscripciones talladas en su borde superior, Eriset extraer uoitube cafruoiton wosi. Intrigado, Harry se acercó y miró su reflejo. Sus ojos verdes se abrieron con asombro al ver un rostro que reconoció de inmediato, su madre, Lily Potter, con una sonrisa amorosa y los ojos llenos de orgullo. Harry sintió un calor indescriptible en el pecho, una mezcla de alegría y tristeza. «Mamá», susurró con voz temblorosa. Pero la imagen cambió, y junto a Lily apareció James Potter, alborotando el cabello en un gesto familiar, dándole una mirada llena de orgullo y complicidad. El corazón de Harry latía con fuerza, sintiendo un vacío que jamás había podido llenar desde la muerte de sus padres. Sin embargo, antes de que pudiera extender una mano hacia ellos, en su mente aparecieron los rostros despectivos de Vernon Dudley y Dudley, sonriendo con burla. «Eres un inútil, un fenómeno», murmuró la voz de su tío, resonando en su mente como un eco persistente. Harry retrocedió, pero entonces recordó las palabras de Selene. «El espejo podría dejarte prisionero de tu propio deseo». Un escalofrío le recorrió la espalda. Esto era una trampa, una ilusión peligrosa que podía perderlo en sus anhelos.
respiró profundamente y apartó la mirada, negándose a quedar atrapado por el reflejo. Dio media vuelta y salió apresuradamente de la habitación, sin notar la figura alta y encorvada de Albus Dumbledore que observaba desde las sombras, su mirada azul penetrante llena de sorpresa e intriga. El anciano mago acarició su larga barba con dedos pensativos mientras veía desaparecer a Harry en el corredor. «Curioso», murmuró en voz baja. «Un niño que rechaza sus propios deseos. ¡Qué interesante!». Dumbledore había esperado que Harry volviera, que el espejo lo atrapara como lo había hecho con otros antes. Y él lo rescataría, le advertiría y así sería más cercanos. Pero Harry Potter había resistido, fortalecido quizás por una advertencia desconocida. El director cerró los ojos un instante, considerando el desarrollo inesperado. En lo profundo de sus pensamientos el director recordó a Severus que había pasado incontables noches frente al espejo de Oesed tras la muerte de Lily, pero eventualmente se alejó de la tentación del reflejo. Aún así, por lo cual Dumbledore sospecha de que el pocionista interfería en sus planes. Debió de enseñarle algo a Harry para no ser tentado por el espejo. Albus se fue, dejando el espejo solo y reflejando una sala vacía, sin víctimas a su alcance. El curso lectivo continuó aparentemente tranquilo con Granger y los otros regresando, aunque una tensión invisible colgaba en el aire, en especial cuando Harry soñó con la muerte de sus padres y otro bebé. Mientras Selene le pasó igual, luego de eso en el día 22 de febrero, durante el partido de Quidditch, Snape fue el árbitro, algo que causó un revuelo en las gradas de Gryffindor. A pesar de las protestas y miradas sospechosas, el partido concluyó sin incidentes graves, salvo algunas faltas y miradas fulminantes de Harry hacia el hombre de túnica negra que a plena vista favorecía a su casa.